Recarga número 118, la cuerda floja. Como estaba diciéndole, Jean-Francis Gravelet, mejor conocido como Charles Blondin, era un joven que a los 5 años lo inscribieron a un entrenamiento como acróbata. Estuvo como 6 meses inscrito en esta escuela de entrenamiento como acróbata y realizó su primera aparición y le llamaron la Pequeña Maravilla. Este joven, Charles Blondin, estuvo haciendo muchos eventos, muchas hazañas, ¿verdad? Caminando por la cuerda floja, que era su especialidad. Pero ¿qué ocurre? Llegó un momento en que se preparaba para hacer la mayor hazaña que había realizado. Esta hazaña era cruzar las cataratas del Niágara de un lado al otro, a 50 metros de altura del agua, y la distancia de lado a lado era 335 metros de largo. Puso un cable de acero de 2 pulgadas de grueso, y este hombre caminó de un lado al otro varias veces, vendado, con los ojos vendados, cargando una carretilla. Lo hizo solo de todas las maneras posibles. El tipo, como diríamos, era un duro en la acrobacia, ¿verdad? De caminar por la cuerda floja. ¿Qué ocurre? Ya él, impresionando a la audiencia, dice: ahora quisiera hacerle un reto a la audiencia. Y todo el mundo gritando: ¡guau! ¡Qué impresionante! Y él dice: ahora me gustaría que uno de ustedes me acompañen en la cuerda floja. Y ahí se acabaron los gritos. Ahí se detuvo todo lo que estaba ocurriendo. Saludos a todos los que se van conectando. Bendiciones. Cuando él le pide a alguien del público que se junte con él para pasar por la cuerda, ahí todo el mundo hizo silencio. Pero, para su sorpresa, hubo un hombre que se acercó y le dijo: yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a pasar por la cuerda floja contigo. ¿Qué ocurre? Es bien interesante porque el hombre que dice que sí, ¿verdad? Tengo por aquí anotado, se llamaba Harry Colcord. Era el gerente del acróbata. Lo había visto tantas veces, estuvo a su lado mucho tiempo, lo conocía por muchos años y él creía que confiaba en Charles, ¿verdad? Para poder pasar por la cuerda floja. El tiempo, el observarlo, pues lo llevó a pensar: Charles no me va a dejar caer. Charles va a estar conmigo. Charles domina la cuerda floja y él pasó ya varias veces. O sea que esto es, como diríamos, esto es un fly al pitcher. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos dos están solos, que se van a trepar en la cuerda floja, Charles Blondin le dice a su gerente, le dice: no debes confiar en tus propios pensamientos, sino en mí. Sentirás que tenemos que virar cuando no hay que hacerlo. Si confías en tus propios sentimientos, ambos nos vamos a caer. O sea, Charles le está diciendo a su gerente: no depende de mí cruzar ¿verdad? Las cataratas del Niágara, depende más de ti que de mí. El gerente, bien atento, escuchándolo, diciéndole: ok, te entiendo, vamos a hacerlo. Y entonces enfatiza Charles a su gerente estas palabras: debes hacerte parte de mi persona. En todo el trayecto, los dos debemos ser una misma persona. ¿Saben algo? El gerente siguió las instrucciones al pie de la letra.
y ambos cruzaron de un lado al otro sobre las cataratas del Niágara. Y ustedes pudieran estar pensando allá, ¿y qué tiene que ver esto con una reflexión, con el caminar en el Señor? Pero la pregunta que quiero lanzar y con la que comienzo, cuando estamos en situaciones difíciles, ¿estamos dispuestos a ponernos en las manos de aquel que nos pidió que descansáramos en Él, que confiáramos, aún viendo que depende mucho de nosotros, de cómo nosotros aceptamos el proceso, de cómo nosotros creemos que va a ocurrir esto? Va a depender mucho de nosotros. Entonces, sabemos que Jesús es el único que nos puede llevar de un lado al otro. Caminando de la mano de Jesús es la única manera que vamos a lograrlo. No son las cataratas del Niágara, sino es a ese lugar seguro, es a ese lugar donde Él nos promete descanso, es ese lugar donde Él nos promete que nos acompañará y estará con nosotros y nos dará esa felicidad, esa prosperidad plena, ¿verdad? Esa salud, esas buenas relaciones, son todas esas cosas que nosotros podemos disfrutar cuando caminamos de la mano con Jesús. Así como el gerente confió en el acróbata y le dijo, el acróbata al gerente, tienes que ser uno conmigo, tienes que no permitir que las emociones te dominen y que tú entiendas que lo que está ocurriendo vamos a alcanzarlo. No pienses que hay que virar, no pienses que hay que retroceder, que en muchas ocasiones nos pasa, estamos en medio de situaciones y queremos regresar. Compartía con un pastor amigo en estos días y le decía, es más fácil regresar a la orilla que bogar, ¿verdad? Que ir mar adentro. Conlleva un esfuerzo, conlleva, ¿verdad? Una disposición de parte nuestra. Y creo que en este tiempo Dios nos está pidiendo mayor disposición, mayor confianza, mayor entrega, mayor, ¿verdad? Descanso de parte de nosotros, de que Él nos va a dar la estrategia correcta y nos va a dar la salida a lo que estamos atravesando. Bendiciones, Mikey. Saludos. Eso es así, Clara, excelente. Es la confianza que tenemos que tener a veces. Cuando dudamos, ¿verdad? Pero hay que confiar. Así es. Bendiciones. Me encantaba esta historia mientras la leía, ¿verdad? Porque hablaba de la confianza, hablaba de algo que parece muy riesgoso, que parece que fuéramos a caer al abismo, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos así, nos sentimos que vamos a caer al abismo y Dios nos dice que hay un gran abismo, pero que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros nos dio el acceso para nosotros caminar seguros por esa cuerda floja, por esa vida que día tras día tenemos que ver qué paso damos, cuánto escuchamos su palabra, cuánto escuchamos su voz, cuánto estamos dispuestos a escucharle y obedecerle en lo que estamos viviendo. Eso es sumamente importante. Si este hombre, el gerente, no hubiese escuchado a Charles, hubiese habido un gran problema y ambos hubiesen fallecido. La importancia de escuchar es algo indispensable en nuestra vida si escuchamos correctamente. Hay muchas veces que oímos solamente y el oír es cuando no le prestamos atención y sabemos que se está diciendo algo. Pero cuando escuchamos es cuando nos detenemos y prestamos atención a eso que Dios está diciendo para con nosotros. Si hacemos eso de confiar y escuchar correctamente a Dios, nada malo nos va a pasar. Al contrario, al otro lado de las cataratas del Niágara, al otro lado del desierto, al otro lado de ese lugar que quizás es un poquito, que estamos atravesando un poco difícil, un desierto, ¿verdad? Una prueba, una situación, un tiempo de silencio, un tiempo, ¿verdad? De tristeza. Pero al otro lado va a haber paz de parte del Señor, va a haber su amor, va a haber vida en abundancia. Todo lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros si confiamos. Encontré algunos versículos y quiero compartir algunos. Dice el Salmo 121:3, Dios no te dejará caer.
tu protector nunca se dormirá. Me encanta ese Salmo 121 porque nos deja saber, Dios siempre va a estar ahí. Dios no va a permitir que tropecemos. Si Él nos está hablando y Él nos está guiando y Él está caminando con nosotros, no nos va a permitir tropezar. Salmo 121.3, si puede buscarlo más adelante y escribirlo en algún lugar de su casa o ponerlo en sus notas, en su celular para recordárselo o marcarlo en su Biblia. Salmo 121.3. Dios no te dejará caer y nunca se dormirá. Sumamente importante. El próximo versículo, Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en Él con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que alguien te dijo. Ay, yo pasé por eso y eso es bien difícil. No te dejes llevar por lo que otros dicen. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. Esto es bien importante. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Está escrito ahí, Proverbios 3, 5 al 6. El Señor nos lo recuerda a través, ¿verdad?, de este versículo tan precioso. Él nos va a decir qué camino tomar. No nos afanemos. No nos afanemos qué va a pasar de aquí a 2 semanas, a 1 semana. Vivamos el hoy y digámosle: Señor, ¿qué decisión tengo que tomar hoy para saber, ¿verdad?, qué tengo que hacer? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres que haga? Todas esas cosas son tan importantes para tener un caminar exitoso, bendecido por Él, pero tenemos que escucharlo, tenemos que estar atentos. Salmo 56, 3 al 4 dice, y me encanta esta versión, es traducción lenguaje actual, y dice: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. El salmista está diciendo: cuando siento miedo, cuando siento esa inseguridad, cuando siento ese temor, ¿verdad?, que no es ese temor de honra, de respeto, ese temor de miedo, ese miedo, decido confiar en ti. Entonces, en muchas ocasiones sentimos miedo, sentimos esa inseguridad, sentimos ese que no sé qué hacer, pero tenemos que hablarnos y decir: confía en ti, mi Dios. Así como dijo el salmista: te alabo por tus promesas. Tenemos que recordar sus promesas. Así como este hombre le dijo: vamos a cruzar al otro lado a su gerente, que fue el que decidió hacer esta hazaña con él. Pues cada uno de nosotros tiene que entender y decir: vamos a llegar al otro lado. Confío en lo que Él me ha prometido. Estoy seguro que Él, lo que cumplió, lo ha de hacer. Y por último, Primera de Juan 5, 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos va a responder. Dios nos va a permitir llegar al otro lado. Todos esos sueños, todas esas metas, todo eso que a veces tenemos delante del Señor, pidámosle a Dios, si es parte de su voluntad, que nos confirme, que nos afirme, que nos deje saber, para nosotros poder estar conscientes de por qué estamos orando, qué estamos pidiendo, pero que sobre todo nuestra confianza y nuestro descanso esté en Él. Que nosotros podamos decidir en este momento, veas recarga en vivo, lo estés viendo luego grabado, puedas entender, no importa dónde esté, si estoy con Dios, yo voy a llegar al lugar seguro. Si confío en Él, todo va a obrar para bien conforme a un propósito que Él tiene conmigo. Pero tengo que hacerme uno con Él, tengo que entender que Él está atento a mí. Pues yo tengo que estar atento a Él, porque no podemos seguir a Dios si no estamos pendientes a qué Dios está haciendo. Entonces, este ejemplo, ¿verdad?, esta historia verídica, ¿verdad?,
de los 1800, de este acróbata, me demostró que aun cuando el camino se vea como una cuerda floja, que hay mucho movimiento, que es algo incierto, que en ocasiones no me siento capaz de pasar por ese camino, si yo voy con un experto, que en este caso es Dios, si yo camino de la mano de Jesús, yo no tengo por qué dudar. Yo sé que voy a llegar al otro lado. Yo sé que voy a alcanzar lo que Él me ha dicho. Pero tengo que estar unido a Él. Tengo que estar conectado a Él. Y todos los días tenemos que luchar con los ruidos, con las situaciones, con lo que enfrentamos, ¿verdad? Con las pruebas, las dificultades, nuestra humanidad finita, ¿verdad? Nuestra mente que en ocasiones nos traiciona. Pero Dios desea que nosotros confiemos, que seamos uno con Él y que estemos atentos a su voz y la escuchemos. Que cuando sintamos, ay, yo creo que es mejor regresar. Como le decía el acróbata a su compañero ¿verdad? Del acto. Decía, tienes que ser uno conmigo, y aun cuando tus emociones y tus sentimientos quieran hacerte pensar que podemos virar, sigamos caminando. Porque si no, ambos vamos a caer. Y me encantó porque el corazón de Dios es así. El corazón de Dios, yo entiendo, ¿verdad? Que cuando uno falla, Dios se duele. Cuando uno, ¿verdad? Tropieza, el Señor se entristece. Porque Él no desea eso para nosotros. Él desea que vayamos caminando, que vayamos con la frente en alto, que nosotros podamos crecer y madurar en el proceso. Pero Él nos permite ese espacio de tomar decisiones para poder aprender, cuando en realidad, ¿verdad? Uno quisiera no fallar. Pero Dios quiere que nosotros veamos que su amor es tan grande que nos da ese espacio, nos da esa oportunidad de tomar la decisión y escogerlo a Él. Por eso nos da, dice la palabra, libre albedrío, esa opción de nosotros escoger qué debemos hacer. Escojámoslo a Él, sabemos que es lo correcto, sabemos que es lo que nos conviene y lo que necesitamos. Así que cuando alguien le diga, yo me siento en la cuerda floja, recuérdele, diga, Recarga número 118 hablaba de este acróbata que le dijo al hombre que lo acompañó, tus sentimientos te pueden engañar y hacerte pensar que hay que virar. Sé uno conmigo y lo vamos a lograr. Eso quiere Dios recordarnos, que seamos uno con Él, que no permitamos que las emociones y los sentimientos nos engañen, sino que podamos cruzar de su mano al otro lado. Agradecido siempre de todos los que nos acompañan, de todos los que están con nosotros. Disculpen, ¿verdad? Por los inconvenientes en el audio. Vamos a estar trabajando con eso. Así que agradecidos nuevamente. Envíale este video a alguien que tú sepas que en algún momento dijo, estoy caminando en la cuerda floja, me siento en un momento como que complicado, no sé para dónde voy. Y le pueda decir, ¿sabes qué? Escucha a Dios, está atento a Él, sé uno con Él, acércate. Y Dios te va a llevar de un lado a otro y vas a llegar seguro. Así que excelente semana a todos. Gracias nuevamente por el apoyo. Un fuerte abrazo. Que Dios sea el centro de nuestra vida y que más que eso podamos estar siempre conectados a Él, siempre cerca de Él y estar atentos, sobre todas las cosas, a su voz y a lo que tiene que decir para cada uno de nosotros. Bendiciones.